El día en que Jesús dio vida al barro, el milagro sobrenatural que la Iglesia intentó esconder. Hay historias que no se cuentan en los púlpitos, relatos que fueron borrados, escondidos, declarados peligrosos. No porque fueran falsos, sino porque revelaban algo que las instituciones no sabían cómo controlar. Este es uno de esos relatos. Un milagro que ocurrió cuando Jesús tenía apenas 5 años. Un milagro tan perturbador, tan imposible de explicar, que los padres de la Iglesia decidieron que era mejor dejarlo en silencio. Pero el silencio no borra la verdad, solo la esconde. Y lo que fue escondido merece ser contado. El sol caía vertical sobre Nazaret. Era sábado, día de descanso, día sagrado. Las calles estaban quietas, no vacías, quietas. La gente se movía despacio, con gestos medidos, como si cada acción debiera ser pesada antes de ejecutarse. Jesús tenía 5 años. No era un niño ruidoso, no era un niño que llamara la atención, pero había algo en él que inquietaba a quienes lo observaban demasiado tiempo. Una forma de mirar que no correspondía a su edad, una quietud que no era pasividad, sino atención profunda. Ese día, Jesús salió de casa solo. María estaba ocupada con las tareas del hogar. José trabajaba en el taller. Nadie lo vio salir. No porque se escondiera, sino porque nadie prestaba atención a un niño que caminaba sin hacer ruido. Jesús llegó hasta un pequeño arroyo en las afueras del pueblo. El agua corría despacio, casi perezosa. A su lado, la tierra estaba húmeda, blanda, perfecta para moldear. Jesús se agachó, tomó un puñado de barro entre sus manos. Lo sintió fresco, maleable, vivo de alguna manera. No pensó en lo que iba a hacer. Simplemente comenzó a dar forma. Sus dedos pequeños trabajaban con una precisión extraña. No era habilidad aprendida, era algo más instintivo, como si el barro mismo le dijera cómo debía ser tocado. Jesús moldeó el cuerpo primero, pequeño, compacto, luego las alas, delicadas, extendidas, luego el pico, fino, ligeramente curvado. Cuando terminó, tenía frente a él un pájaro de barro. No era perfecto, pero era reconocible. Jesús lo observó largo rato. No sonrió. No se sintió orgulloso. Solo miró. Entonces, sin saber por qué, sin pensarlo, Jesús sopló sobre el pájaro. No fue un soplo fuerte, fue apenas un aliento. Suave, intencional. Y en ese instante, algo cambió. El barro tembló. No fue imaginación, no fue el viento. El pájaro se movió. Primero un ala, luego la otra. La cabeza giró levemente. Los ojos, que eran solo marcas en el barro, parpadearon. Y entonces, con un movimiento brusco y torpe, el pájaro abrió las alas y voló. Jesús dio un paso atrás. No gritó, no corrió. Se quedó quieto, mirando cómo la criatura que había moldeado con sus manos ascendía hacia el cielo, batiendo alas que segundos antes no existían. El pájaro voló en círculos una vez, 2 veces. Luego se alejó, perdiéndose entre los árboles. Jesús miró sus manos. Estaban sucias de barro. Temblaban apenas. No entendía lo que había pasado. No sabía si debía sentir miedo o asombro. Solo sabía que algo imposible acababa de ocurrir, y que él lo había causado. No estaba solo. A pocos metros, escondido entre las rocas, otro niño había visto todo. Se llamaba Ananías. Era mayor que Jesús, tal vez 8 o 9 años. Era de esos niños que disfrutan viendo a otros equivocarse, que encuentran poder en señalar faltas ajenas. Ananías había seguido a Jesús sin razón particular, solo curiosidad. Ahora, con los ojos abiertos y la boca seca, había presenciado algo que no podía explicar. Pero no sintió asombro, sintió miedo. Y el miedo, cuando no se entiende, se convierte en rabia. Ananías salió de su escondite. ¡Tú!, gritó. ¿Qué has hecho? Jesús se giró despacio. No respondió. ¿Sabes qué día es hoy?, continuó Ananías acercándose. Es sábado, día sagrado, y tú estás trabajando. Estás moldeando barro. Eso está prohibido.
Jesús lo miró sin comprender del todo. No estaba trabajando, solo estaba jugando. Ananías negó con la cabeza. No importa, rompiste la ley. Y yo lo vi. Voy a decírselo a todos. Jesús sintió una presión en el pecho. No era culpa, era algo más complejo, una mezcla de incomprensión y certeza. Sabía que lo que había hecho no era malo, pero también sabía que nadie lo entendería así. «Espera», dijo Jesús con voz tranquila. «No hice nada malo». Ananías rió. «¿No hiciste nada malo? Diste vida al barro. Eso no es normal. Eso es brujería». Jesús apretó los labios. «No es brujería». «Entonces, ¿qué es?». Jesús no respondió. No tenía respuesta. Ananías dio un paso más cerca. «Voy a contarlo. Van a castigarte. Van a castigar a tu familia». Jesús sintió algo nuevo. No rabia, no miedo, algo más profundo. Una certeza incómoda. Sabía que si Ananías hablaba, todo cambiaría. No solo para él, para su familia, para su madre, para José. «No lo hagas», dijo Jesús. «Por favor». Ananías sonrió. «¿Por qué no debería? Porque no entiendes lo que viste». Ananías se detuvo. Su sonrisa vaciló apenas. «Entonces explícamelo». Jesús buscó palabras. No las encontró. Solo sintió una presión creciente en el pecho, una urgencia que no sabía de dónde venía. Y entonces, sin quererlo, sin buscarlo, las palabras salieron. «Si hablas, te arrepentirás». No fue amenaza, fue advertencia. Pero Ananías no lo entendió así. Su rostro se endureció. «¿Me estás amenazando?». Jesús negó con la cabeza. «No, solo te estoy diciendo la verdad». Ananías dio media vuelta. «Voy a contarlo ahora mismo». Y caminó. Jesús lo vio alejarse. Sintió algo romperse dentro. No quería que pasara lo que iba a pasar, pero no sabía cómo detenerlo. Y entonces, sin que Jesús lo tocara, sin que dijera nada más, Ananías tropezó. No fue un tropiezo normal. Fue como si algo invisible lo hubiera empujado. Cayó de bruces contra el suelo. Se levantó rápido, confundido, asustado. Miró a Jesús. Tú hiciste eso». Jesús negó con la cabeza. «No hice nada». Ananías retrocedió. «Bruja. Eres una bruja». Y corrió. Corrió sin mirar atrás, gritando, tropezando de nuevo, levantándose, corriendo más. Jesús se quedó solo. Miró el arroyo. Miró sus manos. Miró el cielo donde el pájaro había desaparecido. No entendía lo que estaba pasando. No entendía qué era él. Solo sabía que algo dentro de él era diferente, y que esa diferencia asustaba a los demás. Cuando Jesús regresó a casa, María lo esperaba en la puerta. Su rostro estaba tenso. No enojado, preocupado. «Jesús, ¿qué pasó?». «Nada, mamá». María se agachó frente a él. «Ananías vino. Dijo cosas extrañas». Jesús bajó la mirada. «Hice un pájaro de barro». María asintió despacio. «¿Y?». Y voló. El silencio cayó pesado. María no preguntó si era verdad. No preguntó cómo. Solo miró a su hijo con una mezcla de amor y temor que Jesús no supo interpretar. «Ven adentro», dijo María. Jesús obedeció. Dentro, José estaba sentado. Su rostro era serio, no duro, serio. «Jesús, siéntate». Jesús se sentó. José respiró hondo. «¿Es verdad lo que dice Ananías?». Jesús asintió. «Hice un pájaro, y cuando soplé sobre él, voló». José cerró los ojos un momento. María se sentó junto a Jesús. «Hijo, ¿entiendes lo que eso significa?». Jesús negó con la cabeza. «No, significa que eres diferente». Jesús la miró. «¿Diferente cómo?». María buscó palabras. «Especial». Jesús frunció el ceño. «No quiero ser especial. Quiero ser como los demás». José habló entonces. «No puedes. Nunca podrás». Jesús sintió un nudo en la garganta. «¿Por qué?». «Porque Dios te hizo así». Jesús no entendió. «Si Dios me hizo así, ¿por qué los demás tienen miedo?». José no respondió de inmediato. «Porque la gente teme lo que no entiende. Y tú, hijo, eres algo que nadie va a entender del todo». Esa noche, Jesús no durmió bien. Escuchó voces afuera, murmullos, gente hablando. No gritaban, pero el tono era claro. Estaban asustados,
Estaban molestos. Al día siguiente, cuando Jesús salió, los niños no jugaron con él. Los adultos no lo miraron. No fue rechazo violento, fue algo peor. Fue como si hubiera dejado de existir para ellos. Jesús caminó solo hasta el arroyo. Se sentó en el mismo lugar. Miró el barro. No lo tocó. Solo lo miró. ¿Por qué?, preguntó en voz baja. No preguntaba a nadie en particular. Preguntaba al aire, al cielo, a lo que fuera que había dentro de él. ¿Por qué puedo hacer esto? ¿Por qué soy así? No hubo respuesta, solo silencio. Días después, un anciano del pueblo vino a hablar con José. Jesús escuchó desde adentro. El anciano hablaba con voz grave, cuidadosa. José, entendemos que el niño es especial, pero lo que hizo, lo que dicen que hizo, es peligroso. José respondió con calma. No hizo daño a nadie. El anciano suspiró. No es cuestión de daño, es cuestión de orden. Si un niño puede dar vida al barro, ¿qué más puede hacer? ¿Qué significa eso para nosotros? Para nuestra fe, para nuestra ley. José no respondió. El anciano continuó. Te pedimos que lo vigiles, que no lo dejes hacer esas cosas, al menos no aquí, no ahora. José asintió lentamente. Lo haré. El anciano se fue. Jesús salió de su escondite. Miró a José. ¿Hice algo malo? José lo miró con tristeza. No, hijo. Hiciste algo imposible. Y eso, a veces, es peor. Pasaron semanas. Jesús no volvió al arroyo. No volvió a tocar barro. Pero algo había cambiado dentro de él. No era solo que los demás lo vieran diferente. Era que él se veía diferente. Sabía que había algo en él que no cabía en el mundo tal como estaba ordenado. Y esa certeza, aunque no la entendía del todo, empezaba a darle forma. Una tarde, María lo encontró sentado solo, mirando el cielo. ¿En qué piensas?, preguntó. Jesús no respondió de inmediato. Luego, con voz pequeña, dijo, «Si puedo dar vida, ¿por qué no puedo hacer que me acepten?» María sintió un dolor agudo en el pecho. Porque dar vida es fácil comparado con cambiar corazones. Jesús la miró. Entonces, ¿para qué sirve este poder? María lo abrazó. No lo sé, hijo, pero algún día lo sabrás. Y cuando lo sepas, el mundo no será el mismo. Los años pasaron. El milagro del pájaro de barro se convirtió en rumor, luego en leyenda, luego en algo que nadie mencionaba. Pero no se olvidó. Quedó registrado en textos que la Iglesia llamó apócrifos, peligrosos, no canónicos. ¿Por qué? Porque mostraban a un Jesús niño que no encajaba en la narrativa controlada. Un niño que tenía poder, sí, pero que también generaba miedo. Un niño que no era solo amor y luz, sino también misterio y perturbación. La Iglesia prefirió el silencio. Prefirió la imagen del niño perfecto, obediente, que crece sin conflicto hasta convertirse en maestro. Pero la verdad es más compleja. La verdad es que Jesús, desde niño, sabía que era diferente, y que esa diferencia lo aislaba tanto como lo definía. El milagro del barro no fue solo un acto de poder, fue el primer momento en que Jesús entendió que su vida no sería normal, que su camino sería solitario. Que lo que podía hacer con sus manos también podía romper corazones. Y quizá por eso la Iglesia lo escondió, no porque fuera falso, sino porque era demasiado humano, demasiado real, demasiado incómodo, porque mostraba que incluso el Hijo de Dios tuvo que aprender qué significaba ser diferente. Tuvo que aprender a vivir con un poder que nadie entendía. Tuvo que aprender que hacer milagros no resuelve el rechazo, que dar vida no garantiza amor. El pájaro de barro voló. Eso es un hecho registrado en el Evangelio de Tomás, en el Evangelio de la infancia. Textos antiguos, textos rechazados, pero textos que existieron, que fueron leídos, que fueron creídos, y que fueron escondidos porque revelaban algo que las instituciones no querían admitir. Que Jesús no nació sabiendo quién era, que tuvo que descubrirlo,
que tuvo que vivir con el miedo de los demás, que tuvo que aprender a ser Dios en un cuerpo de niño. Y esa es la historia que no se cuenta. La historia del niño que dio vida al barro y que al hacerlo, aprendió que el poder sin comprensión es soledad, que el milagro sin contexto es amenaza, que ser especial no es un regalo, es una carga, hasta que aprendes qué hacer con ello. El pájaro voló, y con él voló también la inocencia de un niño que nunca más podría fingir ser como los demás, porque había tocado lo imposible, y lo imposible lo había tocado a él, para siempre.